Señores, estamos listos. Nuestro primer programa. ¿Será que estamos bien así? Nah. ¿Esto? ¿O esto? ¿Este? Pero creo que estamos mejor así, porque nuestro invitado de hoy es muy formal. Ha sido presidente de la República en 3 oportunidades. Es miembro fundador del Partido de la Liberación Dominicana, el abuelo de Sofía, lector empedernido y actualmente preside una nueva fuerza. Esta noche conectamos con Leonel Fernández. ¿Con qué se conecta el doctor Fernández? Bueno, yo me conecto con la gente, empezando con usted en estos momentos. Me siento conectado con usted. Y por supuesto, conectar significa comunicar, significa intercambiar, ¿verdad? Significa relacionarnos, significa convivencia. ¿Es formal desde chiquito? Ahí se hacían los ensayos de la orquesta de nosotros. Él era de aquellos jovencitos, pequeñitos, que iba a ver los ensayos. Pero en medio de la cantidad de niñitos que iban a ver, tú destacabas a uno que era extremadamente formalito. Mire, yo pienso que sí, es una forma de ser. Bueno, pedirle que se ponga traje de baño mucho. Es un estilo de vida que uno no dice soy formal o informal, simple y llanamente es como soy. Seriecito, se reía y todo, pero no estaba alborotado nunca. Pero recientemente unos amigos me han encontrado unas fotos mías cuando yo tenía 8, 9 y 10 años de edad y siempre aparezco con corbata. De manera que parece que es un vicio que arrastro desde la niñez. Yo nunca le he visto ni los brazos ni las piernas a mi papá. Nunca en mi vida. ¿Hubo algún modelo? Alguien que usted dijo desde pequeño que a lo mejor haya podido usted asumir de forma inconsciente esta formalidad. No, yo diría que mi generación siempre fue así, o sea, la gente en mi época era así. Y por tanto uno lo asumió de manera natural, de manera formal, ¿verdad? Eso no quiere decir que siempre estoy con corbata y con saco. Una vez arregló la media y le vi la pierna blanca y yo dije, bueno, este hombre no me cogió sola que esta pierna. También estoy de manera informal, las campañas electorales lo exigen. El estar en esa actividad recorriendo el país, pues requieren también, hasta por el calor, hasta por el clima, no puede estar permanentemente con un saco y una corbata. Yo estoy de acuerdo. Sí, de manera que uno pues cambia también de formato, cambia de actitud y ahí está. Ahora, yo hice la tarea y yo no conseguí ni una sola foto suya en informalidad, pero además familiar. ¿Qué quiero decir? Usted ha estado en campaña, sí, por supuesto sin traje, pero cuando busqué al Leonel Fernández familiar, al amigo, quizás me busqué fotos por montañas, por playa, no conseguí ninguna. Sí, pero hay algunas, incluso publicadas. Ajá. Muy joven en la playa de Boca Chica, entonces tiene un afro, ¿verdad? Y ahí aparezco, hasta yo mismo me sorprendo cuando me veo en esa foto. Hay fotos, sí, jugando baloncesto, hay fotos. Hay una foto que yo recuerdo cuando tenía un carrito Volkswagen de esos cepillos, ¿no? Y entonces estoy al lado de mi cepillo con una camisa manga corta. Así que sí, aparece. Nosotros le decíamos, ahí viene el hombre del cepillo. Me dijeron que empujaban el cepillo en alguna oportunidad. Todos dicen eso. Ahora todos dicen eso, como que el cepillo estaba tan en ruinas que había que empujarlo. Pero el cepillo realmente llegó con el primer cheque que cobré como profesor universitario. Así que tuve que pasar un largo periodo teniendo que tomar carro público. ¿En la UAS? En la UAS. Entré en el departamento de sociología de la UAS como profesor y con el primer cheque compré el carro. Bueno, como que rendía el dinero, doctor Fernández. Por cierto, el tema de la docencia, ¿cómo ha sido esa experiencia? Bueno, él era estricto, sí, en su clase. Era muy estricto en su clase, pero era muy consciente y era muy chévere. Mire, yo siempre fui maestro. Fui maestro de escuela primaria, primero la intermedia, luego bachillerato y terminé como profesor universitario. De manera que siempre me consideré un hombre del aula, ¿verdad? Siempre la educación es algo que me ha interesado, que me ha motivado y que sigo permanentemente, pues lo sigo. Fue muy buen profesor, todo en el curso lo querían mucho. Me invitan a conferencias, a seminarios, a talleres, a intercambios y es algo que me agrada porque es una manera de compartir, de conectarse, ¿verdad? Y de difundir conocimientos. De que este era el futuro de uno, que uno se preparara. Siempre lo asumí, la educación como parte integral de las cosas que me generan satisfacción. Quiero regresar al lugar donde creció los primeros años, a Villajuana. Porque todos somos importantes, en el Grupo Telemicro nos preocupa
quiero regresar al lugar donde creció los primeros años, a Villajuana, Sí. a esa casita donde no existe en estos momentos, que hay un centro cultural que se levantó en estos pisos, pero donde la gente además lo recuerda. Sí. Presidente, ¿cómo fueron esos años? En realidad, la gente cree que yo nací en Villajuana. No, usted nació en San Carlos. En San Carlos, correcto. Hasta los 4 o 5 años de edad vivía en San Carlos, en una calle que se llama Gaspar Hernández, que da la 30 de marzo frente a la Barra Payán. Desde los 5 a los 8 o 9 años de edad vivía en Villajuana y luego me fui a Nueva York. Y en Nueva York estuve un tiempo, terminé la escuela primaria, la escuela intermedia, estaba en secundaria cuando retorné. Y retorné a Villajuana precisamente. Y bueno, ya de ahí es cuando la gente realmente me recuerda, de cuando yo regreso a finales de los 60, principios de los 70. Y naturalmente me integré a ese barrio que ejerció una gran influencia en mí. Yo le llamo a Villajuana una universidad popular. Ahora, fue entonces en ese momento en Villajuana cuando se daban estas agrupaciones de personas para realizar debates sobre estos puntos importantes, lo que sembró la semilla en Leonel Fernández sobre la política, o desde pequeñito usted sentía ese instinto. Siempre nos llamaba la atención su forma de ser. Eso uno lo descubre luego, ¿verdad? Es un conjunto de cosas. Uno es fruto de sus circunstancias, de su época, de su medio ambiente. Resulta que yo tendría tal vez 7, 8 años de edad cuando ocurre la muerte de Trujillo. Mataron a tío en la carretera, mataron a tío en la carretera, me dejaron ver, no me dejaron ver, no me dejaron ver. Y estoy en Villajuana. Entonces recuerdo de esa época, al poco tiempo, que se montó un comando que transmitía todo el día respecto de los expedicionarios de un movimiento que se llamó el 14 de junio de 1959. Y este comando, con un altoparlante, a una esquina de mi casa, se pasaba el día entero tocando el himno del 14 de junio, que aún recuerdo. Llegaron llenos de patriotismo, enamorados de un puro ideal. Y al mismo tiempo rememorando a los mártires, a los héroes de esa gesta heroica. Y eso se me quedó, para siempre se me quedó. Cuando me voy a Nueva York, estoy con mi madre. Mi madre debió haber sido una líder política, yo creo que eso estaba como en su forma de ser. Ella era enfermera y era trabajadora en una factoría donde cosía, ¿no? Allá en Nueva York. Pero ¿qué pasaba allá? Que ella los domingos en nuestro apartamento reunía a varios dominicanos para hablar de política dominicana. Por eso digo que ella debió haber sido como una líder, porque ella tenía eso. Ella reunía a la gente para hablar de temas nacionales. Era una gran lectora. En mi casa siempre había libros. ¿De ella heredó usted? Diría que sí. El amor a los libros. Sí, ahí empezó, y también en el medio neoyorquino. Tú le haces una pregunta de lo que tú quieras y es como si fuera una computadora que tú le das al botón que tiene la respuesta. Uno se podía llevar 4 o 5 libros para la casa, los devolvía dentro de un mes. Doctor Fernández, ahora el político se mezclaba con el deportista, porque es que lo hemos visto desde siempre, muy activo con el tema del deporte. ¿Qué pesaba más en ese momento, los libros o el deporte? Hasta los 15 años el deporte. Le gusta porque nosotros una vez estábamos jugando baloncesto en la calle y él se le escapó a la escolta. Tiró su tirito y volvió y se montó. Digo, no, pero esto es increíble, nosotros lo estamos viendo con este señor. Y después en adelante los libros, la participación política empezó a tener mayor peso en mi vida. Pero a esos 15 años, ¿usted qué decía? ¿Yo quiero ser deportista o quiero ser político? Deportista. Mi ídolo era Juan Marichal. Quien fue ministro además en sí, su... Una de mis grandes satisfacciones en la vida es que el hombre a quien yo tanto he admirado terminó siendo ministro de deportes de un gobierno que yo presidí. Mi deseo era ser jugador de Grandes Ligas. No se dio, ¿Qué pasó allí? No se dio como lo pensé, pero un día tiré la primera bola en el Yankee Stadium. Ah, bueno, pero se dio. Y salió de strike. Es decir, que tuvo un éxito Claro. en esa corta historia. Y vi todo el estadio lleno, y cuando lo tiré de strike todo el mundo ovacionó. Tomando en cuenta esa experiencia, hay un principio en medio de toda la coyuntura que nos está tocando vivir por el tema de la pandemia, y es justamente aprender
de las experiencias que nos ocurren. Actualmente en la población hay un alto nivel de frustración. Según usted, ¿cuál ha sido el aprendizaje que nos ha dejado la pandemia? Bueno, la pandemia yo diría que es, ¿verdad?, la situación sanitaria de mayor impacto en la historia de la humanidad. Nunca una pandemia había alcanzado los 5 continentes. El impacto a la producción nacional que está provocando el coronavirus cada vez se vuelve más significativo. Esta es la primera. Y por tanto sí ha generado frustración, ha generado incertidumbre, ansiedad, ¿verdad? Muchos factores psicológicos que alteran el humor, que alteran la vida cotidiana de la gente. Ahora, no hay nada tan malo que algo bueno no traiga. Por ejemplo, la pandemia ha generado una aceleración en el uso de las tecnologías de comunicación. Entonces, ¿usted qué cree? ¿La tecnología une o separa? ¿O ambas? Cuando se combina tecnología con presencial, ese es el equilibrio necesario. El poder hoy día comunicarnos con personas que están en España, que están por Colombia, que están por Perú, ahí constantemente, pues uno descubre, ¿verdad?, que qué importante es poder comunicarnos y qué fácil se hace utilizando Zoom, utilizando Skype, utilizando cualquier otra plataforma. Y si tenemos a un Leonel Fernández tecnológico. Casi todos los días tengo que comunicarme, ¿verdad?, con mucha gente en estos En Instagram, encuentros. ¿usted maneja el Instagram? ¿Lo recibe usted? Sí, vemos Instagram, Facebook. Usted mismo chequea los mensajes que le envían. Cuando son buenos, si no los dejo. Yo hago lo mismo. Sí. Trato de filtrar. Si están muy tóxicos, lo abandono. Eso le iba a preguntar, porque es que el tema de las redes sociales ha democratizado, porque además ha habido una especie de sensación de cercanía con esas figuras que a lo mejor en algún momento podía ser inalcanzables. Sin embargo, esto también ha generado una crisis en cuanto al tema de valores, una especie de libertad de expresión que sobrepasa los límites y comenzamos a ver entonces temas, por ejemplo, del acoso cibernético. Sí. Bueno, todo es una mezcla de luces y sombras, ¿no? También las redes sociales democratizan, masifican la comunicación, la hacen interactiva, rompen con un esquema tradicional de la comunicación unidireccional, todo eso es positivo. Libertad de expresión siempre, esa es la base de todo, pero nos damos cuenta que como en las redes sociales no existen los filtros de la comunicación convencional, se va a requerir mayor responsabilidad en el uso de los medios. Sobre esa premisa, doctor Fernández, y esta democratización de las redes, ¿cómo ve la relación de la política y los medios? Sí, bueno, la política no existe al margen de la comunicación, ¿no? La comunicación sirve de intermediación entre la política y la sociedad. Y por tanto, usted tiene que saber el mensaje que transmite. Ese mensaje está fundamentado en su percepción de la política, de la sociedad y lo que usted aspira y representa. Y todo partido político, todo líder político debe procurar mantener buenas relaciones con la prensa, entendiendo el papel de los medios, que es justamente ser críticos del poder. Ese es su papel. Ahora, eso se hace también conforme a unos criterios profesionales. Eso se hace conforme a un estilo, ¿no?, conforme a ciertas condiciones. Eso no es, como muchas veces se hace, apelando a la obscenidad, a la vulgaridad. No, eso no. Ni tampoco eso conforme a opinión pública, ni educa a nadie. ¿Y cuál es la moraleja entonces? La moraleja es que el que sigue ese patrón pierde las próximas elecciones. Es decir, el que sigue la violencia. Si la violencia verbal, al final, esos medios te sacan del poder. Al final el pueblo, entonces, los pueblos están en un proceso de sabiduría. Sin duda, y yo le diría, a veces usted cree que ese estilo de violencia verbal, de agresividad, está triunfando y no es así. Hay una inteligencia, hay una sabiduría en los pueblos que los coloca por encima de todo eso. ¿Usted cree que los pueblos son sabios? Al final es así. Al final hay una inteligencia colectiva que se impone por encima de toda esa basura comunicacional que se destila. En su periodo de campaña, 3 veces presidente de la República, le tocó recorrer el país de punta a punta. Cuando hacía esos recorridos, ¿qué hacía? Cuando usted iba dentro de los vehículos y esperaba llegar de un punto a otro, ¿qué escuchaba? ¿Quién lo acompañaba? Van en la carretera y me llaman, oye lo que vamos oyendo ahora. Y soy merenguero hasta la tambora, soy bolero hasta el sonadora, y soy merenguero hasta la tambora. Merengue dominicano, generalmente eso es lo que hacíamos cuando los traslados eran largos, ¿no? Más de 50 kilómetros, pues poníamos eso, comíamos ahí. Cuando se está en campaña uno come donde uno pueda.
Entonces comíamos sándwich en los vehículos, ¿no? Cuando llegamos de un pueblo a otro. Y cuando era muy largo hasta nos dormíamos un chin. Echaba una pavita. Una pavita para llegar con más energía al próximo punto. En medio de tanta prueba, de tanta coyuntura política, ¿cómo maneja usted la inteligencia emocional? En lo personal es un poco introvertido, muy de lectura. Cauto, mesurado sobre todo. Yo no tengo exabruptos y por tanto me manejo en ese plano. Yo pienso que en ese aspecto yo me parezco mucho a mi abuelo materno. Todos lo recuerdan. Usted igual que Papito. Papito era mi abuelo, que era una gente así. Era una persona muy moderada, calmada, no reaccionaba violentamente frente a nada, y yo creo que soy igual. O sea, yo soy una persona que frente a cualquier hecho lo que hago es que reacciono pensando, meditando, y nunca he tenido esas cosas violentas donde ofendo al otro. No me arrepiento de haber ofendido porque nunca ofendo. Sobre esa base, ¿cree que le hace falta un poco de eso de Leonel Fernández al mundo? Yo no puedo decir eso, cada quien es como es, ¿no? Y el mundo requiere un equilibrio. Siempre es el contraste. Para que haya la paz es porque existe la guerra, ¿no? Si existe la noche es porque existe el día. El mundo es un contraste de cosas. Entonces usted valora la paz porque sabe que existe la guerra. ¿Quién ha inspirado a Leonel Fernández? Yo pienso que la persona que más influyó en mí y en mi generación fue Juan Bosch. Cuando Juan Bosch llega de su exilio en Europa, en el 1970, inicia una serie de charlas radiales, ya las cosas empiezan a tener sentido para uno. Ya eso le da como un sentido práctico. El gran historiador, el gran pensador, ¿no? El gran escritor, yo tengo el privilegio de una cercanía física con él, una proximidad. A los 18 años trabajo directamente con él. Eso sí transforma ya al libre pensador joven que está en su barrio en alguien que ya va madurando de para qué sirven las ideas políticas y esto para qué sirve, pero nunca pensando que iba a hacer nada. Eso me fue llegando. Aunque él sí lo veía. Pero tampoco lo decía. Él no se imaginaba jamás en la vida que eso se iba a convertir en realidad. No pensaba en eso. Sí, fue un gran maestro, sin duda alguna. Fue un gran pedagogo de la política. Y te hacía entender el poder y el valor de las ideas. Por ejemplo, recuerdo esta frase: nunca escriba el imperialismo yanqui tal cosa. ¿Y por qué, profesor? Bueno, pues si tú escribes imperialismo yanqui, eso se ve como estereotipo de izquierda. Y los que son de izquierda ya no necesitan que tú se los digas. El que no lo ves piensa, este es de un lado y no va a seguir leyendo. Entonces tú mejor pones, el gobierno del presidente John F. Kennedy y tal cosa. Y me pareció eso en el tiempo como correcto. Es más profesional. ¿Usted quería ser presidente de la República? No, nunca me pasó por la cabeza, jamás. El doctor Abel Rodríguez del Orbe siempre decía, eso es inolvidable, y el presidente, porque decía que Leonel iba a ser presidente. Nuevo presidente constitucional de la República Dominicana. Excelentísimo señor presidente de la República, doctor Leonel Fernández Reina. Eso a mí me parecía algo inalcanzable, o sea, eso nunca se pensaba. Primero, las ideas. Segundo, yo podía hacer el contraste, por mi experiencia personal, entre el mundo desarrollado y el mundo en desarrollo. Yo podía darme cuenta donde había abundancia y donde había carencias. Lo sentía en el sistema educativo. Por ejemplo, a nivel de un séptimo curso, yo tenía un laboratorio de biología y por tanto usaba el microscopio. Cuando vengo a República Dominicana me hacen aprender de memoria las partes del microscopio y nunca veo el microscopio. Por eso entiendo que mi presencia aquí hoy es justamente defender un proyecto de sociedad, defender un modelo de desarrollo. Quizás por eso cuando llego a presidente digo que vamos a hacer de la República Dominicana un Nueva York chiquito. Quizás porque es mi referencia y porque Nueva York es la capital del mundo y donde ya hay más de 1 millón de dominicanos que viven allí. Entonces es una referencia que te permite comparar, te permite tener referencias, paradigmas, ¿no? Que sirven de base o fundamento a lo que tú pretendes hacer. En el caso nuestro siempre fue cómo transformamos a la República Dominicana en un país más democrático, en un país más desarrollado, más moderno, más inclusivo, quizás no con ese lenguaje que lo decimos hoy día, ¿verdad? Pues es un lenguaje moderno de la política, pero sí entendíamos la necesidad del cambio social. La República Dominicana en un siglo se transforma en lo que es hoy día, pero esto se aceleró en los últimos 25 años. Entonces usted ve que hasta, digamos, el perfil sociodemográfico del pueblo dominicano cambia. Antes era 70% población rural, hoy es población urbana. Hoy vemos los edificios, ¿no? Cómo las ciudades crecen verticalmente
y se fue dando un poco el Nueva York chiquito, ¿verdad? Que uno soñaba y que uno de alguna manera promovía. ¿Cómo vamos a nosotros a quedar reestructurados luego de salir de esta crisis sanitaria? Sí, es una gran pregunta. Gracias. Porque yo pienso que eso es lo que se está pensando hoy en el mundo. ¿Cómo será el mundo de la pospandemia? Algunos piensan que es retornar a la prepandemia y eso no es posible. El mundo de la pospandemia será un mundo diferente. Porque incluso en la prepandemia estábamos en crisis. En la prepandemia ya estábamos en una crisis económica, en una crisis social, en una crisis ecológica. Y por tanto el objetivo no es retornar a donde estábamos, sino cómo superamos ambas situaciones. La prepandemia y la etapa de la pandemia. Y lo que ya se está viendo es que la pospandemia va a generar un nuevo orden mundial y establecer nuevas prioridades. ¿Cuándo decidió usted salir de las fronteras y hacer ese trabajo para posicionar a la República Dominicana en el mundo? Bueno, usted sabe que me tocó el primer periodo de gobierno en una época de transición a nivel internacional. Había terminado la Guerra Fría a principios de los 90, por tanto esa rivalidad de las superpotencias había cedido. Y estábamos en la época empezando una nueva ola de globalización. Debido a que mi antecesor, el doctor Balaguer, ya era una persona de avanzada edad y con problemas de salud, no podía viajar. Entonces me tocó en esa etapa realmente colocar a la República Dominicana en el centro de las relaciones internacionales. Generalmente los presidentes dominicanos no iban a Naciones Unidas. Yo fui a todas las asambleas generales. Estuve en Roma en la FAO, estuve en Ginebra en la UNCTAD. En fin, está muy presente en todo lo que tiene que ver con relaciones internacionales y me doy cuenta que fue correcto, porque hoy día ningún país puede estar aislado. En principio aquí no se entendía bien qué es lo que viaja tanto, qué es lo que hace, pero yo sabía que para alcanzar plenamente nuestro desarrollo tenía forzosamente, obligatoriamente que colocar al país en el debate internacional. ¿Y qué significa el turismo? Que usted está en el aeropuerto de Berlín y ve que dice Berlín, Punta Cana. ¡Qué bien! París, Punta Cana. Ya usted sabe que su país está en el mapa, que se está viendo, ¿verdad? Que eso existe. Y naturalmente el sector turístico en eso ha hecho también un gran trabajo de colocar al país en el centro de la atención mundial, pero se requiere la parte política y diplomática. Y por tanto yo diría que en los últimos 25 años la diplomacia dominicana ha experimentado también una gran transformación. De esas giras quedaron grandes amigos en todo el mundo, pero ciertamente siempre hay gente más especial. Sí, esos amigos se mantienen, tengo siempre intercambios con ellos, pero con quien mantengo una relación más asidua siempre es con el expresidente Ernesto Samper de Colombia. Un cordial saludo a mi amigo Leonel Fernández, con quien me unen muchos episodios pasados como presidentes, como expresidentes. Somos, si se pudiera decir, una especie de almas gemelas en cuanto a nuestras trayectorias políticas y públicas. Lo he acompañado en todos sus actos, él me ha acompañado en los míos y tengo magníficos recuerdos de lo que ha sido esta complicidad intelectual alrededor de temas comunes. Él ha sido un digno vocero de los intereses del Caribe. Lanzó la teoría de que en el Caribe comenzó todo. Ha diseñado un verdadero modelo de servicios que contrasta con los otros modelos que existen en Sudamérica y en Centroamérica. Con el expresidente Julio María Sanguinetti de Uruguay, con el expresidente Ricardo Lagos de Chile, con Lula de Brasil, en fin, con todos ellos, digamos, eso es constante. No pasa un mes sin que no tenga un intercambio con ellos y eso nos permite saber un poco cómo anda cada quien, cómo anda el país de cada quien. Es una forma de intercambio de información, ¿verdad? y de percepción de la realidad latinoamericana, los desafíos que tenemos, las cosas que habría que hacer. Retornando al plano político, ¿está en crisis la política en República Dominicana? Yo creo que está en crisis la política a nivel mundial. Yo pienso que hay unos cambios que vienen dándose donde la política ha perdido un poco de la dignidad que le caracterizaba, un poco del sentido de honorabilidad, de ese sentido de servicio a los demás. Eso se ha ido perdiendo. Ahora, ¿por qué se ha perdido? Porque hace tiempo que estamos en crisis en el mundo. Hay una crisis de todo, hay una crisis existencial en el mundo hoy día. Esa es la verdad, hay una crisis existencial.
Y frente a eso, pues, se revela también una crisis de la política. Y hay la antipolítica. Y los que quieren llegar a la política siendo contrarios a la política. Los que han sido comediantes, que quieren ser presidentes. Entonces, cuando llegan al presidente fracasan porque para ser presidente hay que ser político. No puedo inventar con eso. O sea, hay que prepararse para poder ejercer la política. Siento que sí. O sea, estamos viviendo un momento histórico. Para decirlo también en palabras de un gran pensador italiano, Gramsci, decía, estamos en un momento en que lo viejo no termina por desaparecer y lo nuevo no termina por aparecer. Estamos en esa encrucijada, ¿no? En ese claroscuro en la historia de la humanidad, y eso se refleja, por supuesto, también en la política. Doctor Fernández, ¿qué se va a hacer con el tema de la corrupción? La gente está cansada. Nos ha arropado a todos y cada uno de los dominicanos. No hay corrupción en mi país, no. En todo gobierno, en cualquier lugar del mundo, usted siempre va a encontrar alguna gente que tiene mala conducta, alguna gente que quiere enriquecerse. Pero casi en todos los gobiernos de América Latina y el mundo siempre hay corrupción. En países como los nuestros, más frecuente, porque se cree que es la oportunidad que se tiene para resolver los problemas de su vida para siempre, y los de su familia y sus herederos. Pero también al tiempo que eso se cree, va surgiendo mayor conciencia de que eso no es así. Usted está ahí para defender el bien común. Ahí estamos para crear condiciones de mejorar las condiciones de vida de la gente, del pueblo. Pero para usted hacer eso tiene que realmente tener conciencia política, tiene que tener sentido de la historia, tiene que tener sentido del honor. ¿Hay actualmente, ¿cómo no? doctor Fernández? La mayoría de la gente es buena, la mayoría de la gente es honorable. Es decir, hay gente que actúa incorrectamente, pero el pueblo dominicano es un pueblo bondadoso, es un pueblo de gente trabajadora, de gente honesta, eso lo puedo decir. Usted va a encontrar siempre lo contrario en muchas personas, hay oportunistas, hay arribistas, pero la gente se da cuenta y lo van arrinconando, ¿no? Y son gente despreciable, son gente que no se ganan el cariño de nadie. Ya. Doctor Fernández, ¿siempre usted trabaja desde la pasión, doctor Leonel? Sí, y yo diría, sin buscar ningún otro interés ulterior que no sea específicamente lo que estoy haciendo. Es decir, yo no hago esto pensando que me va a generar tal cosa, ¿no? Sino eso. Digamos, yo pienso que lo principal, vuelvo a insistir, es un tema del conocimiento, porque eso es lo que abre su comprensión de la realidad. Yo lo que siento es que el mundo es injusto. Ajá. Siento que el mundo es desigual. Por tanto, trato de entender el por qué es injusto y por qué es desigual y qué yo puedo hacer para transformarlo. Logro entender que para transformar primero tengo que saber, tengo que conocer, ¿verdad? Y por eso quizás mi interés por la educación siempre. O sea, cómo comparto un conocimiento que nos permita contribuir a un cambio social, a una transformación de lo que existe por algo mejor. Y eso es lo que da sentido de vida, y eso es el sentido de la amistad con los presidentes, y qué usted piensa, y qué está pasando, y cómo es esto, analiza, interpreta, pero no es para quedarme con el conocimiento en la cabeza, es para cómo generamos un plan de acción que permita cambiar eso por algo mejor. Habló de amistad, y hay un punto, una historia reciente que lo hizo a usted salir del Partido de la Liberación Dominicana, partido que fundó, que además presidió desde el año 2001 hasta el 2019, cuando ya decidió dejar. 18 años. Doctor, ¿cómo se sintió? ¿Cómo vivió la ruptura del PLD? Doctor, ¿cómo se sintió? ¿Cómo vivió la ruptura del PLD? Es difícil porque siempre uno ve las cosas desde un plano que nadie más lo podrá ver jamás. Yo soy familia, yo soy hijo directo, entonces yo que conozco y sé las intenciones con las que él siempre ha hecho las cosas, de una forma u otra me lastima, ¿verdad? Porque yo sé que no es tal cual la gente lo supone o entendería que es. Y la gente me decía, el PLD nada lo fractura. Esa es su mayor fortaleza. Con mucho pesar, ha llegado la hora de partir. Uno vive un proceso histórico y sabemos que es un proceso histórico. Entonces el PLD fue avanzando en el tiempo. Tuvo el gran líder, ¿no? La gran figura, que es Juan Bosch, que he señalado. Me tocó, digamos, hacer el tránsito del PLD hacia el poder. Y yo le diría, viéndolo de una manera desapasionada, el PLD ha sido la organización política más exitosa en la historia de la República Dominicana. Presento de manera irrevocable formar renuncia a mi condición de presidente y miembro del Partido de la Liberación Dominicana.
A partir del 2012, propiamente, dentro del PLD empezó a producirse un cambio de orientación, ¿no? ¿Usted lo sentía a lo interno? Lo fui viendo en el proceso, no fue un episodio, fue un proceso donde había cosas. En el 2014 ya compañeros hablaban de que hubo fraude en las elecciones internas del partido, ¿no? Tomo nota. Nosotros estábamos ganando. Y yo le digo a Leonel, mire qué bien, ya parece que van a reconocer. Y fue todo lo contrario. Veía que había mucho individualismo. La gente no se interesaba por las ideas, sino yo quiero ser del comité central, para el comité central que me hagan ministro. Había mucho de individualismo en sentido general. Pero también un sector de la dirección empezaba a actuar en forma irrespetuosa. Ya no consideraban logros históricos, batallas en común, sino este es un obstáculo al que hay que eliminar y todo lo que esté vinculado a él de igual forma. ¿Usted se sintió respetado? No, un ser humano. Y como ser humano, obviamente, se sintió mal. Totalmente. Yo considero que esa dirección de relevo no tuvo consideración ni respeto. Ahora, ¿piensa que hubo deslealtad, doctor Fernández? mire, la lealtad es muy fluctuante, ¿verdad? Al final, si usted es presidente de la República, la gente suele ser más leal. Si usted deja de serlo, pues la lealtad se cambia por dagas que clavan por la espalda. Pero eso no es conmigo, esa es la historia, eso siempre ha sido así. Pero aquí veo, digamos, es un esfuerzo común, compañero de muchos años, cuando llega otro equipo a gobernar, desconoce, quiere hasta destruir el legado del otro. El deseo de salir de él porque ya estamos posicionados nosotros. Y eso se sintió. Y ya luego, por supuesto, lo que veíamos era que uno era un obstáculo para un proyecto político distinto, que era cómo se perpetúa en el poder. Había que eliminar esto para que ese camino se fuera despejando. Cuando noto que es así, se crea una fuerza para evitarlo. Se quiso aplastar esa fuerza. Fuimos a un proceso de primarias internas para escogencia de candidatos. Todas las encuestas indicaban que ganaba cómodamente. Se utilizó recursos del Estado para impedirlo. Aún así vencimos. Y a pesar de eso, hasta las 2 de la madrugada, cuando ya las urnas tenían que cerrarse, se siguió un proceso fraudulento. Ya eso no era el PLD, ya eso no era lo que Juan Bosch había enseñado, ya eso no era lo que yo había practicado tampoco. Entonces llegó el momento, lamentablemente, de hacer tienda aparte. Y hemos creado la Fuerza del Pueblo, que va creciendo continuamente. Es una fuerza recientemente creada. Aún estamos en el Congreso Constitutivo de nuestro partido. Eso será concluido el 21 de este mes de marzo. Y bueno, pero la gente está acudiendo de distintos sectores y eso tiene un gran futuro. Yo he dicho que es una organización que estamos haciendo no solo para las próximas elecciones, es para las próximas generaciones en República Dominicana. Y es un legado político democrático que queremos dejar al pueblo dominicano conjuntamente con todos los que somos parte de este proyecto, porque eso sí creo, para que un país progrese, para que un país avance, necesita tener estabilidad política democrática. Y la democracia implica reglas de juego, y esas reglas de juego tienen que ser respetadas. Nadie las puede alterar. Tiene que haber respeto por la Constitución, tiene que haber respeto por las normas, tiene que haber respeto por todos los procedimientos que asumimos para fortalecer la institucionalidad de un sistema democrático. Del momento en que la democracia deje de funcionar, así regresa la pobreza, la falta de oportunidades, las carencias, en fin, y no queremos ver eso. Creo que la República Dominicana debe seguir una trayectoria de avance, de progreso y de fortalecimiento de un Estado social y democrático. Si le digo Danilo Medina, doctor, ¿en qué piensa? Fuimos compañeros muchos años, ¿verdad? Tuvimos muchas cosas en común. Siempre vi en él un trabajador de la política. Ya con el tiempo nos distanciamos. ¿No vuelve a tener contacto con él? Después de la ruptura del partido no, pero digamos no tendría motivos para no hacerlo. Yo creo incluso con motivo del fallecimiento de su padre, que fue posterior a la ruptura, yo fui a darle el pésame. Yo no albergo resentimiento de tipo personal con él. Tenemos diferencias radicales, profundas, opuestas. Esa es la verdad. Pero le deseo bien. Insisto, no albergo ninguna malquerencia, ningún resentimiento ni con él ni con nadie. El PLD tiene unas bases de gente que son patriotas, de personas que realmente se sacrifican por este país, yo lo sé, y siento admiración y respeto por ellos. ¿Qué le responde a las personas que piensan que la Fuerza del Pueblo es simplemente una fotocopia al migrar tantas personas del PLD a la Fuerza del Pueblo? No, fíjese, yo insisto que el PLD está lleno de gente, digamos, con una condición moral intachable,
de un sentimiento patriótico evidente y de una trayectoria política ejemplar. Y si esas personas quieren venir a la Fuerza del Pueblo, pues perfecto. Ahora, nosotros no solamente vamos a nutrir nuestras filas de antiguos miembros del PLD. A la Fuerza del Pueblo vienen estudiantes, vienen amas de casa, vienen motoconchistas, vienen medianos y pequeños empresarios, vienen profesionales, abogados, arquitectos, médicos y vienen altos empresarios. Es un partido político, digamos, incluyente de los diferentes sectores de la vida nacional. Hay gente que nunca ha participado en política, pero quería participar. Están viniendo a la Fuerza del Pueblo. Así que yo creo que es un esfuerzo loable que estamos haciendo para tener siempre una alternativa democrática en la República Dominicana. Para el próximo periodo presidencial, ¿cómo estará conectado Leonel Fernández? Bueno, ¿Hay planes? Yo espero estar conectado con usted empezando un periodo de gobierno, ¿verdad? Claro que porque sí. La idea nació aquí, usted me la está formulando ahora. Es así. Así que bueno, trabajamos en estos momentos para consolidar la Fuerza del Pueblo. Terminaremos, decía, nuestro Congreso Constitutivo este mes, pero trabajaremos para un Congreso electoral a fin de año. Y de aquí entonces al mes de agosto, los próximos 6 meses, para tener consolidado 1 millón de miembros en la Fuerza del Pueblo. Lo más difícil para un partido político es tener 1 millón de ciudadanos. El que tiene 1 millón tiene 2. Solamente que eso se reproduce, cada quien busca uno más. Y si usted tiene 2 millones bajo su influencia para un proceso electoral, es una opción de triunfo. Eso es lo que uno siente, donde quiera que uno se mueve, con que Leonel va a ser el presidente en el 24. Eso es voz populi. ¿Cómo es un domingo en la vida de Leonel Fernández? Él tiene un hobby secreto, inconfesable, no es el tenis, no es el fútbol. Es sentarse a leer todos los domingos en esa maravillosa biblioteca que tiene y que se asemeja a lo que decía Borges, de que para él lo más cercano al paraíso era una biblioteca. Pues yo envidio todos los domingos a Leonel Fernández cuando siento y pienso que está en su biblioteca. Como eso influyó tanto en mí, en mi etapa infantil, yo vivo hablando de que las escuelas dominicanas deben tener bibliotecas escolares y tutores que guían la lectura. Y es como la gente se transforma realmente. Bueno, pero en esa época, digo, mis lecturas eran, digamos, muy desordenadas, eran cosas que me interesaban del deporte. Eso se organiza cuando llego acá. En los debates de Villajuana se citan libros, ¿no?, que dice George Pulitzer, el gran filósofo francés, que tal cosa, yo quiero leer eso. Entonces los muchachos facilitaban eso, lo prestaban y los leíamos. Yo me he sorprendido mucho leyendo ahora la biografía de las memorias, no biografía, las memorias de Obama. Él hace referencia, ¿verdad?, una vez que visitó con su abuelo un bookstore, una librería, a comprar libros, y veo que las cosas que él señala eran lo mismo que leíamos nosotros acá. Él estaba en Hawái, yo soy 10 años más viejo que él, leía a Dostoyevsky, nosotros lo leíamos en Villajuana, leía a Hemingway, nosotros en Villajuana, un poeta, Langston Hughes, lo leíamos en Villajuana. Es decir, impresionante lo que es el mundo. Nosotros aquí en una media no tienen isla, nada que envidiarle a las bibliotecas de Nueva York. Nada, pero esto que estoy diciendo no lo leí en Nueva York, lo leí aquí, con los muchachos de Villajuana. Y los muchachos de Villajuana leyeron primero que Obama a Langston Hughes, a Ernest Hemingway y a Dostoyevsky. Todos los domingos a las 2 o 3 de la tarde está en casa de mi abuela Yolanda, hasta las 5 o 6 de la tarde. Eso, él es muy predecible en eso, es fácil encontrar. Durante las semanas también, cuando puedo, pues también acudo, le llamo por teléfono, siempre estamos en contacto. Como le digo, ya con la edad cada vez menos, tiene 94, pero estaba siempre muy alerta con la actividad política y tenía opiniones y juicios políticos muy claros. ¿Cree en la familia como la base de impulso del desarrollo del país? Sin duda, y pienso que, digamos, usted como ser humano empieza a desarrollarse en el seno de su familia. Sus primeros contactos con la vida es a través de la familia. Ahí es que todo surge y se desarrolla un sentimiento de afecto, de amor por sus hermanos, por sus primos, por sus abuelos, por sus padres. Eso es inevitable. Si se carece de eso, no hay sentimiento humano. Bueno, muy poco se conoce sobre Leonel Fernández abuelo. Él, después de que se convirtió en abuelo, está mucho más sensible y eso es obviamente bueno, pero bueno, ahí... Me dicen que estos pasillos se llenan además de encuentros entre Sofía. Sí. 14 años tiene Sofía. 14 años tiene Sofía. Y parece que heredó el amor por la lectura.
Y yo diría sobre todo por la política. Yo creo que esa va a ser la política de la familia. Ajá. Sí, no quiere quedarse en ninguna gira que se hace un pueblo. Es no verdad. importa cuán lejos esté, ella quiere estar ahí y quiere participar. Y luego viene hablando de eso. Y tal compañero de San Juan de la Maguana, de verdad que es impresionante la sabiduría que esa niña tiene. Tiene 14 años, está en el 8º curso, pero tiene un desarrollo mental, una madurez para entender los aspectos de la política que a mí me deja impresionado. Lo tiene, yo no sé cómo se dice aquí, lo tiene chocho, lo tiene Exacto. babeando. Sí, sí, sin duda. Y entonces Ahora, ella pero no le dice abuelo. no se atreve. Eso está prohibido. Y claro, entonces me dice, mira tú, papá de Nicole. Porque Nicole es su mamá, mi hija, ¿no? Sí. Entonces ella me llama desde niña, papá de Nicole. Ahora, ¿a qué sabe la República Dominicana, doctor Fernández? Si usted le pudiera colocar un sabor al país. La República Dominicana sabe a frito verde, sabe a longaniza. Es decir, todos esos sabores que agradan al paladar. Eso para mí es la República Dominicana. Así es. Para el próximo periodo presidencial, ¿cómo estará conectado Leonel Fernández? Bueno, ¿Hay planes? Yo espero estar conectado con usted empezando un periodo de Bueno, gobierno, ¿verdad? claro que Porque sí. la idea nació aquí, usted me la está formulando ahora. Es así. Así que bueno, trabajamos en estos momentos para consolidar la fuerza del pueblo. Ya me dijo que iba a estar aquí para un próximo periodo presidencial. Esas fueron sus palabras, así que las puertas de este programa van a estar abiertas. Gracias. Le tomé la palabra a usted con la insinuación. Así que, bueno, yo la reafirmo. Para estar conectado. Vamos a estar conectados más de una oportunidad. Doctor Fernández, ha sido un placer. De verdad para nosotros tenerlo aquí. Como decimos, ha sido 3 veces presidente de la República Dominicana, pero además es escritor, abogado. Es poeta. No No decía por ninguna parte poeta, pero usted debe saberse un pedacito de poesía. ¿Alguna que le guste? Sí, algo, pero no tengo la sensibilidad poética. Neruda decía, yo conocí a Bolívar una larga mañana en Madrid en la boca del 5º regimiento. Padre, le dije, ¿eres o no eres o quién eres? Y mirando el cuartel de la montaña dijo, despierto cada 100 años cuando despierta el pueblo. Muchas gracias. Ah, sí. ¿Lo recuerda? Sí. Pues recordé un poema de Neruda, El canto a Bolívar, que terminaba diciendo, yo conocí a Bolívar una larga mañana en Madrid, en la boca del 5º regimiento. Padre, le dije, ¿eres o no eres o quién eres? Y mirando el cuartel de la montaña dijo, despierto cada 100 años cuando despierta el pueblo. Doctor, nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por haber conectado esta noche con nosotros. Gracias, Elianta. Gracias por tan amable invitación para participar en este primer programa de Conectando. Así. Muchos éxitos siempre. Muchísimas gracias y a ustedes por haber conectado con nosotros. Nos vemos el próximo domingo, si Dios lo permite.